Es un placer saludarles a quienes se aproximan a este documento, Memorias de los Diálogos del Programa de Ética de la Universidad de la SUAY. Para nosotros es altamente satisfactorio presentar un documento novísimo, en un formato novísimo, que no solamente es la grabación de aquellos eventos que sucedieron, sino que es el diseño que permite que unas memorias digitales se presenten. Pensamos que es el primer esfuerzo que se está realizando en este sentido y nos sentimos entusiasmados por eso y vamos a continuar. El objeto de estudio es trascendente, el objeto de lo que ustedes van a ver es trascendente, porque es la ética, la reflexión universitaria y ciudadana de la ética como un elemento indispensable tanto a las profesiones como a las áreas del conocimiento. Pensamos que es un aporte, para nosotros es un punto más de llegada, pero de ninguna manera algo que se detiene porque estamos compelidos y comprometidos para el mejoramiento de la vida en todas sus fases. Muchas gracias. Y que nos permite abordar los temas desde un enfoque de la ética. El objetivo fundamental de este programa para todos los asistentes es que la ética se constituya en un sujeto de análisis y de estudio para que los criterios que emerjan respecto a valoraciones de lo que está bien y lo que está mal eventualmente puedan tener un sustento doctrinario estudiado, no porque eso vaya a cambiar el punto de vista cultural que cada quien tenga, sino porque si estamos hablando de la academia nos interesa sustentar aquello que decimos y estamos en ese trabajo. La ética es un tema transversal a toda actividad. Nosotros en Ecuador hablamos tanto del tema, sin embargo estamos tan lejos de eso, al menos en determinados grupos que controlan el país y que hacen noticia. Evidentemente también hay un inmenso segmento de la población que están actuando correctamente y que frente a lo que acontece más bien mostramos nuestra zozobra y la desazón por lo que vivimos. Esperemos que este espacio, que es un espacio de todos los invitados que están acá, nos acompañan gente no solamente de Cuenca, sino también de fuera del país y también del país. Esperemos que podamos unirnos. Este es un espacio de ustedes cuando lo quieran. Y naturalmente nosotros estamos listos a contribuir también con nuestras ideas, opiniones y sentimientos cuando sea pertinente, por quienes así lo consideren. Es especialmente honroso para mí moderar esto, lo estoy haciendo a petición del doctor Fernando Arroyo. Normalmente no estoy en estos temas, estoy en la organización y en la gestión, pero lo hago gustoso desde una doble condición. Desde mi condición de miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética, honrado por esa condición, y también desde mi condición de integrante de la Comisión Nacional de Bioética y Salud. Quienes van a hablar acá son amigos personales míos, su amistad me honra, porque estamos en el mismo espacio de trabajo para tratar de contribuir desde la esperanza y la proyección con el mejoramiento de las condiciones de vida. La Sociedad Ecuatoriana de Bioética es la instancia nacional más antigua que está trabajando en el tema de ética. Yo tuve hace muchos años el honor de conocer a gente como el doctor Chávez, y tuvimos el honor de condecorarle al doctor Agustín García Banderas en el año 2018, acá en esta universidad, con ocasión de la celebración del Congreso Internacional de Bioética, que fue la ocasión para que nosotros le podamos hacer saber a quien en ese momento estuvo con nosotros, el doctor García Banderas, el aprecio y el respeto que le tenemos. El nombre del evento es la Sociedad Ecuatoriana de Bioética en Diálogos. Tengo el honor de presentarles en este momento a Fernando Arroyo,
Él es médico, doctor, especialista en cirugía general, magíster en bioética y derecho sanitario, profesor de bioética en los posgrados de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Actualmente es el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética. Fue presidente del Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador y fue presidente de la Red Universitaria de Ética del Ecuador. Fernando, un honor, bienvenido. La palabra es tuya, por favor. Muchas gracias, Juan, y complacido de estar aquí en este evento organizado por el programa de ética de la Universidad de la SUAY, contando con tu coordinación pues, y con el permanente estímulo que tú tienes allá en la ciudad de Cuenca. Yo voy a compartir en este momento pantalla. Por favor, me confirmas si es que lo estamos observando. Está. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? Ok. Sí lo estás mirando, ¿verdad? Hola, Juan. Adelante, Fernando. Adelante, Fernando. Todos vemos la pantalla que tú compartes. Por Perfecto. favor. Muchas gracias, mi estimado Juan. Entonces, el objetivo de la presentación mía acá es hacer una presentación repitiendo de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética ante el auditorio con el que ahora pues estamos contando y con las actividades que nosotros hemos llevado a cabo desde hace algún tiempo y más aún en esta época de pandemia. También hablo en mi condición de vocal del directorio de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética de FELAIBE, de la cual la Sociedad Ecuatoriana de Bioética es también un miembro institucional. La Sociedad Ecuatoriana de Bioética se fundó en el año 2003 y existe en aquella época un interés porque había que generar un espacio de diálogo, ¿no? Para tratar los diversos conflictos y problemas que estaban alrededor de la bioética. También preocupados por el atropello a los derechos humanos, la depredación del medio ambiente, por los conflictos que ponen en peligro la supervivencia de la especie, los derechos y deberes de los individuos, etc. Entonces les decía que la Sociedad de Bioética es miembro de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética, que agrupa a personas naturales, pero que también agrupa a personas jurídicas. La presencia de COVID-19 a nivel del mundo fue el motivo para que muchas de las organizaciones de bioética, entre ellas la nuestra, hayan generado discusiones, reuniones, conversaciones de diversos tipos. Y la idea mía es presentar a ustedes qué nomás son las cosas que nosotros hemos hecho. Comenzamos por por el mes de marzo de este año, en el que la Sociedad Ecuatoriana de Bioética redactó un manifiesto consciente de sus responsabilidades ciudadanas, que fue ubicado en nuestras redes sociales y en nuestra página web, que ustedes la ven al pie de la diapositiva. Entonces manifestábamos nosotros nuestra predisposición para integrarnos al esfuerzo nacional necesario para contener el tema de la pandemia, nuestra convicción de que siendo un problema de salud pública, el control requiere la activa participación de todas las instancias de la sociedad, instituciones públicas y privadas, aquellas especialmente de salud, educación, comunicación, y de todas las organizaciones sociales del conjunto. También indicábamos nuestra confianza que la experiencia internacional acumulada por varios países antes de que sufrieron esto antes de nosotros, sea debidamente recopilada y analizada para construir las estrategias debidas. Y también nos preocupábamos, decíamos, por la avalancha y falta de control de mensajes difundidos por medios de comunicación masiva, estas redes sociales, que muchas de ellas distorsionaban la realidad. Este tema va a ser abordado más a profundidad por la
licenciada Sigrid Rodríguez, que es nuestra relacionadora pública y comunicadora social de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética, que participa también de este panel. También nosotros hacíamos un rechazo a las acciones que violentaban aspectos éticos, como el derecho a intimidad y a la confidencialidad. Ustedes recordarán que se pasaban datos médicos, imágenes, historias clínicas a través de las redes sociales, violando la confidencialidad y la privacidad. Seguí el manifiesto diciendo que invitábamos a la población ecuatoriana para que mantenga y refuerce elementales medidas de higiene y de comportamientos colectivos que nos ayuden a protegernos individual y colectivamente. Y exhortábamos a la población a utilizar redes sociales y medios de comunicación con responsabilidad, como va a comentar más en extenso la licenciada Sigrid Rodríguez. A inicios del mes de abril, hicimos en la Sociedad Ecuatoriana un conversatorio virtual, los miembros del directorio y otros miembros de la sociedad, ustedes ven en pantalla. Y la grabación completa de este evento, ustedes lo pueden tener en nuestra página web, como les digo, está ahí al final, al pie de la diapositiva, el sitio, en cuyo conversatorio virtual nosotros habíamos comentado varios elementos. Primero hablábamos de los principios de la bioética, que todos conocemos. Evidentemente aquí la beneficencia, la no maleficencia, en primer lugar, los temas de autonomía también, por supuesto, pero fundamentalmente eran los temas de justicia los que a nosotros nos preocupaban, porque evidentemente las instalaciones sanitarias estaban abrumadas y que los recursos usualmente disponibles eran insuficientes y era necesario de alguna manera aplicar el tema de justicia. Se decíamos también que en esta situación debíamos manejarlo como una medicina de catástrofe. Un colega, amigo, médico militar decía, porque esto es como una medicina de guerra. Y los principios de estándares de atención para estas crisis, independientemente de las urgencias, requieren procesos justos para poder tomar decisiones justas. Hablábamos también de la planificación en las pandemias y para planificar adecuadamente sabemos que hay que contar con criterios científicos sólidos en primer lugar y además la aplicación de los principios éticos, dando la responsabilidad que deben participar la comunidad y los proveedores. Y que los planificadores de la atención sanitaria tienen que desarrollar las estrategias proactivas debidas basándose en la información clínica que tiene que ser veraz y basándose en las capacidades existentes. Otro tema que nos ocupó era la limitación de los esfuerzos terapéuticos, porque la falta de planificación en situaciones de escasez, sabemos, pueden llevar a tomar decisiones equivocadas, especialmente con los temas de triaje. Ya se vio en algunos países europeos, en el pico de los contagios, ustedes habrán visto que se llegó a proponer la limitación de asignación de respiradores a personas mayores de 80 años de edad con COVID-19. Es decir, ya había este tema de discriminación por edades, ¿no? La dignidad humana en las pandemias era también un motivo de nuestra preocupación. Sabemos que la priorización de recursos tiene que partir de una premisa, que hay que basarse en el pleno respeto a la dignidad de la persona. Y si bien es cierto, el utilitarismo puro desde la época de Bentham, de John Stuart Mill, asumía que el valor moral de las personas es intercambiable y entre comillas, se dice ahora que la salud que unos ganan compensa la que otros pierden y que es aceptable siempre que el resultado sea una suma positiva, esto definitivamente no es pues tan sencillo así nomás de aplicar, porque no se puede hacer igualmente entre comillas compensación interpersonal de las vidas humanas entre sí. Inclusive el término utilidad social. El término utilidad social que contiene algunas de las recomendaciones que se han aprobado no es de aplicación absoluta, porque todo ser humano podríamos decir lo que es socialmente útil en atención al valor ontológico que tiene la vida humana. Los temas de investigación en la pandemia. Yo voy a resumir, porque esto fue un tema que nos ocupó bastante a varios de los miembros de la sociedad, porque este conversatorio fue una construcción colectiva. Decíamos que hay el deber ético de investigar, por supuesto, que es importante investigar sobre exámenes de diagnóstico, tratamientos, vacunas, pero con seguridad y con eficacia. Y que la investigación tiene que ser rigurosa, ¿no? Aunque sabemos que puede ser de alguna manera compleja en la pandemia.
que las iniciativas para la investigación en COVID-19 tienen que ser consideradas prioritarias y que la investigación en los seres humanos tiene que contar al menos con las mismas garantías éticas que en las investigaciones ordinarias y de ninguna manera garantías menores. Además, otro elemento muy importante, que hay que crear mecanismos para que los procesos de análisis y aprobación ética desde estos proyectos en esta época sean expeditos, sean rápidos, porque el tiempo no está definitivamente a nuestro favor. Que los consentimientos informados tienen que ser individualizados y adecuadamente obtenidos, que, como dicen, de hecho, los documentos de ética de investigación, Helsinki Fortaleza, las pautas de CIOMS, etcétera, no se podrían utilizar poblaciones vulnerables para investigar y luego limitarles el acceso a los beneficios. Y otra reflexión importante que surgió era que el mayor enemigo de la salud pública mundial en esta época serían las patentes de invención. Imagínense ustedes que las empresas exijan a ultranza patentes para vacunas o tratamientos en estas condiciones en que nos veíamos. Otro elemento que también se trató en ese conversatorio eran los temas legales, los temas jurídicos. Y quienes están en esas áreas saben mejor que nosotros que el estado de excepción es un mecanismo normativo constitucional que puede ser aplicado, ¿no?, frente a un hecho fortuito como el que estamos sufriendo, y que en el estado de excepción se implican la suspensión o limitación de ciertos derechos, que es justamente un tema que va a topar a continuación el doctor Marco García, que es miembro de nuestro Consejo Consultivo en la Sociedad Ecuatoriana de Bioética. En la normativa constitucional, ustedes igualmente lo saben, el artículo 164 establece que se decretará el estado de excepción por parte del presidente, ya lo ha vuelto a renovar el día de ayer un nuevo estado de excepción, para tratar temas como, por ejemplo, sería una calamidad pública, no sé si desastres naturales podríamos llamar, pero evidentemente estamos en un estado que lo justifica. Y los elementos que había que tomar en cuenta son la necesidad, la proporcionalidad, la legalidad, la temporalidad, territorialidad y razonabilidad. Esto lo comentábamos del punto de vista jurídico. Y algunas reflexiones adicionales de ese conversatorio eran: uno, la necesidad de cuidar al máximo a los profesionales sanitarios para que ellos puedan atender debidamente a mayor número de pacientes, que las decisiones que se adopten debe ser viendo el interés de todos los pacientes, con COVID-19 o sin COVID-19, porque tampoco las otras enfermedades se detienen porque existe COVID-19. Y que cualquier criterio para racionar los recursos no se puede aplicar de manera mecánica, sino analizando cada caso a cabalidad. En el mes de mayo, pasando a otro capítulo, en el mes de mayo, la Sociedad Ecuatoriana de Bioética tuvo la oportunidad de participar en unos webinars que organiza el Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina, a quien le saludo cordialmente. Veo que está conectado nuestro amigo Gerardo Perazo, tesorero de FELAIBE y coordinador de ese instituto. Participamos en este webinar sobre avances en la situación latinoamericana del Caribe y desde la bioética. Y allí, independientemente de emitir algunas nociones generales sobre la situación en Ecuador, habíamos hecho énfasis en los temas de los impactos socioeconómicos, porque la bioética no puede estar alejada de los impactos socioeconómicos. Y lo que ha hecho la pandemia de COVID-19 es desnudar las desigualdades que existen en nuestros países. Hemos visto claramente cómo los grupos que sufrieron los mayores impactos son los que viven en la economía informal, la de subsistencia, la del día a día, y son ellos los que comenzaron por necesidad a violar el confinamiento obligatorio. Sabemos todos en Ecuador que ya teníamos una importante afectación económica en los últimos años, originada por la corrupción, por el desgobierno, en fin. Y además de ello, la pandemia provocó parálisis de la economía, ausencia de exportaciones, mínima tributación, y entonces los ingresos del Estado cayeron y se creó un déficit fiscal inédito de 12.000 millones de dólares en estas épocas. Ahora seguramente ya será más. Este déficit, también todos sabemos, hizo que el gobierno recorte presupuesto a las entidades públicas y entre ellos a las universidades, tanto públicas como cofinanciadas, quienes han apelado evidentemente a la Corte Constitucional porque la misma ley de excepción dice que no se puede recortar ni en salud ni en educación. Se redujo, también todos sabemos, en 2 horas la jornada laboral para los funcionarios públicos, 1 hora para los maestros, pero con la correspondiente reducción salarial paralela, exceptuando
a los médicos y personal de salud de Fuerzas Armadas de Policía. Se han cerrado, todos conocemos, o se han fusionado empresas como TAME, como los ferrocarriles, empresas de medios públicos, se han despedido 3.000 empleados. Y todo esto representa un gran impacto económico. Entonces, la reflexión bioética, distinguidos amigos que nos escuchan, no puede estar alejada de la realidad global de los países. No puede limitarse a un aspecto económico, a un aspecto académico, a un aspecto teórico. Un poco allí tendríamos medio que pensar en la bioética de intervención que mencionaba Bolnega Rafa hace algunos años, intentando buscar la solución a los conflictos especiales de la vivencia de los países en desarrollo. Ya para ir terminando, la Sociedad Ecuatoriana de Bioética ha realizado también reuniones virtuales, webinars, con distinguidos amigos del extranjero. En abril tuvimos la presencia del profesor Francisco León, expresidente de FELAIBE justamente, quien nos dio una interesante charla sobre la vida después de la pandemia, especialmente desde el punto de vista filosófico. Y en mayo contamos con el profesor Pablo González Blasco, director de Sobranfa de Educación y Humanismo de Brasil, quien nos habló sobre el humanismo médico en tiempos de crisis con una profundidad realmente que creo que llegó el mensaje a muchos. Yo quiero terminar esta presentación, compartir las actividades que la Sociedad Ecuatoriana de Bioética ha hecho, se ha manifestado ante el país de diversas maneras, comentándoles la declaración bioética por el cuidado humanizado. El doctor Juan Morales ha recordado al doctor Agustín García Banderas. El doctor Agustín García lamentablemente se nos adelantó en el viaje sin retorno hace unos pocos meses. Y en el 10º aniversario de la fundación de la Sociedad de Bioética, él había promulgado, y está en nuestra página web, como repito, esta declaración bioética, que perfectamente puede ser aplicada a la realidad que estamos viviendo. En esta declaración se dice que hay que reconocer el valor supremo que tiene todo ser humano en la enfermedad y en la salud, afirmar el derecho a la vida, ratificar el compromiso que tenemos los profesionales de servir a la salud, la calidad de vida y el bienestar de los pacientes, potenciar las virtudes de benevolencia, y aquí mencionamos estas 10 Cs que se configuraron: compasión, conciencia, compromiso, competencia, cariño, confianza, condescendencia, control de sí mismo, coraje, consentimiento informado. Defender a los desfavorecidos, a los necesitados de cuidado, a los niños, a los ancianos, a los vulnerables que ahora estamos hablando. Combatir a favor de la mejora de los sistemas de asistencia sanitaria en pro de la justicia social, el acceso igualitario a la asistencia y la distribución de los recursos, y rechazar, por supuesto, que bioética es fundamental, todo tipo de discriminación por cualquier razón que exista. Y terminar con estos dos: procurar el cuidado del medio ambiente del que formamos parte y del que dependemos absolutamente. Y en el punto 7, promover el cultivo y la enseñanza de una bioética abierta y una bioética pluralista, que tiene que tener en cuenta las necesidades, las aspiraciones de todos, y que destaca las exigencias de nuestra realidad latinoamericana, y yo podría decir de nuestra realidad ecuatoriana, con sus características socioeconómicas, culturales, étnicas y religiosas. Este es uno de los legados que el doctor Agustín García, presidente honorario de la Sociedad de Bioética, nos había dejado. Quiero hacer una invitación, si Juan, el doctor Morales, me permite, a las personas que nos escuchan. La Sociedad Ecuatoriana de Bioética abre sus puertas a todos aquellos que estén interesados en trabajar conjuntamente por estos temas que estamos mencionando. Los temas de la bioética se han ido imponiendo poquito a poquito en la sociedad en que vivimos, y uno de los objetivos de quienes estamos ahora en el directorio de la Sociedad de Bioética era justamente promover el ingreso de las nuevas generaciones, porque muchas veces cuando nosotros regresamos la vista atrás no encontramos gente. Y creo que es hora que las próximas generaciones tomen la posta en lo que nosotros hemos estado haciendo. Una de las ideas era también reactivar los núcleos provinciales de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética. Y de hecho, el núcleo provincial de la SUAY fue ya conformado hace algunos años. Y más aún, de hecho, el doctor Juan Morales fue quien estuvo a la cabeza de ese movimiento de conformar el núcleo de la SUAY, con personas de tanta prestancia ya en Cuenca, como los exministros Edgar Rodas, también lamentablemente fallecido, el exministro Claudio Malo, Monseñor Cabrera, que ahora es arzobispo en Guayaquil.
De modo que la invitación queda abierta para todos ustedes, la Sociedad Ecuatoriana de Bioética, y a través de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética, FELAIBE, la Federación Latinoamericana de Bioética, se sentirá muy honrado con contar con la presencia de ustedes. Gracias a Juan por la invitación y gracias a todos por escuchar. Gracias, doctor. Bueno, el doctor ha hecho un planteamiento cabal de la actividad de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética y ha tocado los aspectos que nos convocan, que convoca a la humanidad en general, el tema de beneficencia, maleficencia, en contra, consentimiento informado, grandes categorías de la bioética que están allí y que nos mueven a todos. Y ha concluido su intervención como una invitación para que los aquí presentes y los que no están consideren la invitación de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética y la del núcleo de la SOA ya constituido en su momento para que reactivemos el tema y nos unamos en una tarea del más alto nivel de humanismo que tenemos. Las preguntas que quieran hacerse van a ser formuladas siempre por escrito y serán respondidas por los distinguidos panelistas una vez que termine la última intervención. En este momento interviene el doctor Marco García, médico traumatólogo, abogado y magíster en Derecho Civil y Procesal Civil, esta combinación interesante, médico y también abogado, magíster en Gerencia Hospitalaria, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética, miembro de la Comisión Nacional de Bioética en Salud y fue presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética. El doctor García va a tocar el tema de los derechos humanos durante la pandemia. Bienvenido, Marco. La palabra, por favor, es tuya. Buenas tardes, estimados amigos y colegas. En primer lugar, un agradecimiento para el doctor Juan Morales por la invitación a la Sociedad Ecuatoriana de Bioética a participar en estos diálogos. De tal manera que tenemos la oportunidad de siempre estar presentes con la bioética y difundir la misma. El tema que yo voy a abordar, si es que me permiten entrar en pantalla, hace referencia a los derechos humanos en tiempos del COVID. Como ya lo dijo el doctor Arroyo, los derechos humanos han sido violentados desde el inicio de la pandemia, aunque en nuestro medio, en el Ecuador, los derechos humanos sistemáticamente han sido vulnerados. Si nosotros, como posteriormente veremos en la Constitución, nuestra Constitución es garantista, pero se queda en el papel, porque los derechos humanos definitivamente no han estado presentes en los últimos gobiernos. ¿Qué decimos? Que el mundo actualmente se enfrenta a una emergencia sanitaria global, sin precedentes, ocasionada por la pandemia del virus que causa el COVID-19, ante la cual las medidas adoptadas por los estados en la atención y contención del virus debe tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos. Esto ya lo han mencionado las instituciones internacionales, haciendo referencia a que la crisis del COVID está siendo una crisis de derechos humanos en todo el mundo, en unos países más, en otros un poco menos. Para tratar este problema de los derechos humanos en tiempos de COVID, existen numerosos documentos que hacen referencia a los derechos humanos. Yo he querido tomar únicamente los principales que están en pantalla. Esto es la Constitución de la República del Ecuador. En primer lugar, ¿por qué pongo en primer lugar? Porque de acuerdo a nuestra Constitución, en el artículo 425 de la pirámide de Kelsen, en la pirámide de Kelsen establece que nuestra Constitución está en primer lugar y a continuación vienen las declaraciones de los derechos universales que han sido adoptados por nuestro país. En este caso tenemos, pero también aclara la Constitución en el artículo 424 que en relación a derechos humanos, estos tienen prioridad inclusive por sobre nuestra Constitución. Entonces yo voy a hacer breve referencia a la Constitución, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948
a la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO en el 2005, y hay dos documentos que son de este año y que los he bajado del internet. Uno es los derechos humanos en tiempos de COVID, que son lecciones del VIH para una respuesta efectiva dirigida por la comunidad. Esto es que la experiencia en el VIH permite tomar ciertas directrices que son adaptables para la atención en la pandemia de COVID. Y el otro documento es de la CIDH respecto a pandemia y derechos humanos en las Américas. Nuestra Constitución, como les decía, es una Constitución garantista que en su artículo primero establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Y si vamos al artículo 32, tenemos que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. Ahora, si es que nosotros hacemos relación a estos derechos, ¿qué ha pasado no solo durante la pandemia, sino desde mucho antes? El hecho de que no ha existido, si hacemos referencia a la educación, hemos visto cómo los recursos para la educación han ido disminuyendo progresivamente y estos se han visto agravados durante la pandemia. Hablando del derecho a la alimentación, ¿por qué razón nuestro país está viendo cada vez más grave el problema? Porque evidentemente cuando uno recorre los sectores extremos de la ciudad, esto es el sur de la ciudad especialmente y el norte, durante todo el tiempo de confinamiento ha habido una gran movilización, pero es comprensible porque evidentemente la gente, bueno, me muero con afección por el COVID o me muero de hambre. De tal modo que nosotros hemos visto la circulación permanente. Entonces es bien complejo este asunto, porque la gente tiene que comer y los informales evidentemente viven al día. De tal forma que siempre hemos visto, sobre todo aquí en el sector del sur, yo actualmente resido en Quitumbe, que está bastante al sur, y uno ve los barrios de aquí, la movilización ha sido siempre prácticamente como que no hubiera restricción de circulación. El trabajo es otro problema que está presente en los últimos gobiernos. No hay fuentes de trabajo, el trabajo, no se ha creado fuentes de trabajo. Lo único que pasó es que en los gobiernos, sobre todo en el gobierno anterior, aparentemente hubo una disminución en cuanto al déficit de puestos de empleo, porque se llenaron con gente en el Estado, de tal manera que se infló el Estado. Y claro, cuando ahora se comienza a disminuir la gente, esa gente pasa a la desocupación. Entonces, el problema del trabajo con el COVID se ha visto agravado porque se están cerrando muchas empresas porque ya no tienen cómo vender sus productos, no tienen cómo circular, no hay venta, no hay circulación, de tal manera que hay precarización en el trabajo y la gente se está quedando sin trabajo y la informalidad está aumentando mucho más. La seguridad social, no digamos, la gente que hemos visto cuando empezó la pandemia, sobre todo en Guayaquil, la gente acudía a los hospitales y ¿qué veíamos? Que no estaban saturados los servicios, igual que está pasando ahora en Quito. La saturación de los servicios no ha permitido que haya una atención médica ni en el sector público en general y tampoco en las instituciones de IES. Y lo único que se ha visto más bien es esto de que hay una gran corrupción, es decir, los escasos recursos han sido orientados hacia el bolsillo de quienes tienen ambición por el dinero. Bueno, en la Constitución también se establece que al ser una Constitución garantista, las personas adultas mayores, las niñas, niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, personas con discapacidad, los privados de la libertad y quienes adolecen de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. Pero ¿qué hemos visto durante la pandemia? Los adultos que han asistido para pretender tomar atención en los hospitales públicos no han recibido atención porque se han quedado en la calle
han regresado a sus hogares y allí han fallecido sin atención médica. Y posteriormente ni siquiera fueron retirados sus cuerpos para una cristiana sepultura. Es decir, la pandemia del COVID desnudó las graves deficiencias por las que nuestro país nunca estuvo preparado. En cuanto a la Declaración de los Derechos Humanos, estos se basan en el reconocimiento de que todos los seres humanos, a pesar de nuestras diferencias, tenemos dignidad. Debemos cumplir acuerdos para poder convivir en grupos. Se dice que mientras más grande el grupo, más normatividad se requiere. Esto es relativo porque si hablamos un poco de lo que dice el pensador Tácito en el siglo III, él dice que el Estado más corrupto es el que más leyes tiene, y eso es lo que efectivamente pasa en nuestro medio. En los derechos humanos tenemos varias características. Estos son universales, son absolutos, son inalienables, imprescriptibles, indivisibles, irreversibles o progresivos, exigibles e inherentes. La historia de los derechos humanos, ustedes saben, tiene sus antecedentes desde muchos siglos atrás, y llegamos a 1948, cuando se hace la Declaración Universal de Derechos Humanos, que va sintetizando las necesidades que tiene la persona con dignidad. Los derechos humanos se basan en el reconocimiento de que todo esto, ya habíamos mencionado, las características, se han establecido generaciones de derechos humanos. Los derechos humanos hay derechos civiles y políticos en la primera generación. En la segunda generación tenemos los derechos económicos, sociales y culturales. En la generación, los derechos de los pueblos. Y se habla de una cuarta generación que se está creando actualmente respecto al derecho a la democracia, a la información y al pluralismo. En los derechos humanos de primera generación, nosotros tenemos los derechos civiles y políticos que fueron promulgados en 1948 por la ONU. Se encuentran en la mayoría de las constituciones de nuestro país. En nuestra constitución política se encuentra en el título 2 en relación a los derechos. Los derechos humanos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales, que requieren de apoyo del Estado para su ejecución. Fueron ratificados y se ampliaron en 1988 en el Protocolo de San Salvador. Son los derechos que requiere el individuo, indispensables para su desarrollo y bienestar. El derecho al trabajo, a la salud, a la educación, alimentación, cultura, vivienda y seguridad social. En los derechos de tercera generación hablamos del derecho de los pueblos. Esto es la autodeterminación, la independencia económica y política, la identidad cultural y nacional, la paz, la cooperación internacional, el desarrollo y otros más que están presentes. Ahora, pasemos a lo que significa la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, establecido en el 2005. Esta declaración trata de cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y la tecnología conexas aplicadas a los seres humanos, teniendo en cuenta sus dimensiones sociales, jurídicas y ambientales. La declaración va dirigida a los estados, imparte también orientación cuando procede para las decisiones o prácticas de individuos, grupos, comunidades, instituciones y empresas públicas y privadas. El objetivo es el respeto de la dignidad humana y proteger los derechos humanos, velando por el respeto de la vida de los seres humanos y las libertades fundamentales de conformidad con el derecho internacional relativo a los derechos humanos. Recordemos que Kant dijo que las cosas tienen precio, pero el hombre tiene dignidad. Los principios que inician desde el artículo número 3 en la Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos habla sobre la dignidad humana y los derechos humanos. Luego tenemos otros que hemos visto afectados durante esta pandemia y vamos a señalar los que específicamente hemos podido observar. ¿Qué ha pasado con la autonomía? De hecho, la autonomía se ha visto violentada porque las personas que han caído bajo esta enfermedad grave y contagiosa no pueden tomar sus propias decisiones
y es decir, una vez que ingresan al hospital, prácticamente se despide y no se sabe si saldrán vivos o muertos. En este mismo principio se agrega la responsabilidad individual, en donde podríamos señalar que la responsabilidad individual establece las obligaciones que tenemos las personas para responder a aquello que nosotros nos obligan. Es decir, que el derecho nuestro termina cuando empieza el derecho de los demás. Pero si hablamos de la responsabilidad individual, podemos decir que las personas no han cumplido el confinamiento, pero esto hay que relacionarlo a lo que decía al inicio, de que la gente tiene la necesidad de ganar algo de dinero para subsistir. Y eso realmente es difícil ponerse en una posición de obligar a que la gente no salga. Desde luego que eso hace que los casos se vean incrementados. Y es efectivamente en el sur y en el norte de la ciudad donde vamos a tener una grave crisis en los próximos días, porque evidentemente el distanciamiento social y la protección se han visto muy deteriorados en estos últimos tiempos. El consentimiento y la capacidad de dar consentimiento de parte de los enfermos no es posible, pero aquí podemos hablar de que en este caso se aplica aquello de que el médico tiene la obligación de actuar en casos de emergencia. Y estas son situaciones de emergencia que no permiten que los individuos ejerzan su autonomía para dar el consentimiento. Luego tenemos el respeto a la vulnerabilidad humana y la integridad personal, la privacidad y confidencialidad que ya dijo Fernando, se vio privada cuando veíamos en las redes sociales las imágenes, las copias de las historias clínicas, etc. Si hablamos de igualdad, justicia y equidad, realmente esta situación actual ha desnudado lo malo y lo bueno de las personas. Muchas personas se han mostrado solidarias, pero otras, en cambio, han actuado realmente en una forma injusta, inclusive prohibiendo el ingreso de personas que supuestamente están afectadas a sus barrios, a sus casas, al paso de las personas. Esto ya se vio también a nivel internacional cuando los cruceros no pudieron llegar a los puertos, etcétera, etcétera. O sea, el problema es mundial. La discriminación y no estigmatización también ha sido gravemente afectada. Ya hemos visto lo que ha pasado en los otros países. Se habla mucho de igualdad, pero funciona mucho esto del dinero, la raza, el color, se ve seriamente afectado. Luego tenemos la solidaridad y cooperación. Existe gente que actúa aplicando este principio, pero también tenemos gente que no toma en cuenta estos principios y más bien busca aprovecharse de la situación de crisis. Y lamentablemente tenemos que decir que en nuestro medio la clase política ha perjudicado realmente los escasos recursos que deberían ser correctamente empleados en la atención de los pacientes. La responsabilidad social, el aprovechamiento compartido de los beneficios, esto podríamos hacerlo relación un poco a lo que hablaba Fernando respecto a las investigaciones, sobre todo en tiempos de COVID. Todos sabemos que hasta la actualidad se está probando de todo, pero realmente no existe todavía algo que diga un tratamiento específico, porque los pacientes graves, evidentemente, lo que necesitan al momento, lo único que está probado es la atención de soporte en el caso de los pacientes que requieren ventilación mecánica, con las medidas adicionales específicas para cada paciente. Recordando de que la gravedad está determinada de alguna manera a la inmunidad individual que se tiene las personas. Es por eso que podemos ver que personas jóvenes mueren y también personas de edad han sobrevivido. Entonces, no se puede hablar, y Fernando decía de que en determinados momentos se hablaba de que las personas que pasan de determinada edad no serían recibidas. Pues al momento eso inclusive no se aplica porque todos los hospitales que tienen terapia intensiva en la provincia de Pichincha están saturados. No existe al momento una sola cama de terapia intensiva. Y como ustedes saben, el giro de cama es muy alto. Es decir, un paciente que ingresa a una unidad de cuidados intensivos pasa un promedio mínimo de unos 20 días. Y entonces
esperar una cama realmente se presenta grave. Y entonces en los próximos días no sabemos cómo las autoridades van a solucionar estos problemas. Luego tenemos que la protección de las generaciones futuras es fundamental, la protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad al igual. Vamos a hablar brevemente de lo que significa los derechos humanos en tiempos de COVID-19 del ONU-SIDA, quienes sacaron 7 lecciones que realmente son aplicables para el tratamiento, digamos, para enfrentar la epidemia del COVID. No digo Marco, no para enfrentar. Hay que involucrar a las comunidades afectadas para que éstas tengan el conocimiento necesario y puedan difundir en su población las medidas de distanciamiento social, de protección, de utilización de la mascarilla, de no acercarse, en fin, todo aquello que evitaría de que se produzca un contagio masivo. Hay que combatir todas las formas de estigma y discriminación. Los derechos humanos tienen esta particularidad de defender a las personas, evitar que el color de la piel, que la raza, sean factores que determinen discriminación en la atención. Garantizar el acceso gratuito o con costos accesibles a los tamizajes. Ustedes han visto que en los países que han realizado tamizajes amplios ha sido más efectiva la detención de la progresión de la enfermedad. Hay que eliminar barreras que enfrentan las personas en la protección de su propia salud y la de sus comunidades. Las restricciones para proteger la salud pública deben ser de duración limitada. Ya lo señalaba Fernando respecto a que el día de hoy fue decretado una prolongación del estado de excepción y básicamente se refiere a la reunión de personas y a la limitación de la circulación, que de alguna manera ayudan, pero como digo, con las limitaciones que se establecen en los sectores más empobrecidos. Y los países deben trabajar para apoyarse mutuamente. Evidentemente, cuando salga una vacuna, esta debe ser de utilización universal. Todos sabemos que las epidemias tienen una duración alrededor de unos 2 años, es decir, esto nos trae para largo. De allí que hay que reactivar el trabajo, la economía, pero con las medidas necesarias para protección. Y la lección final es apoyar y proteger a las personas trabajadoras de la salud, que es fundamental porque ellos están en primera línea para la atención de los pacientes graves. De hecho, conversaba yo hoy con colegas médicos que trabajan en el hospital militar y en el hospital Eugenio Espejo. Los anestesiólogos están siendo llevados a la atención de las unidades de terapia intensiva sin ser especialistas en el área. Tomemos en cuenta que si bien tienen una semejanza, no es lo mismo. Es decir, no todos los médicos estamos preparados para atender a pacientes en estado de gravedad, porque son medidas específicas y los médicos que atienden terapia intensiva son médicos que se han preparado con características especiales para este tipo de acción. Bueno, yo creo que por el tiempo utilizado vamos a detenernos ahí y más bien si hay preguntas podríamos continuar. Muchas gracias. Gracias, doctor García, gracias, Marco. El tema que nos plantea el doctor tiene que ver con temas de normativa, tanto constitucional como normativa jurídica internacional, y también un análisis a los derechos humanos y un enfoque obvio a que estos no se encuentran sueltos y alejados de una realidad socioeconómica que nos representa a todos. Entonces, el ejercicio o no de los derechos humanos naturalmente está conectado con todo esto. Las preguntas para el doctor García, también por escrito, por favor, para que sean respondidas en su momento al final de la conferencia. Ahora interviene la licenciada Sigrid Rodríguez. Ella es relacionadora pública, comunicadora organizacional y gestora cultural. Actualmente es docente de comunicación organizacional en la Universidad en AUDLA y fue vicepresidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética. El tema que trata Sigrid es ética de la comunicación durante la pandemia. La palabra es suya, Sigrid, por favor. Sigrid. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes con todos y gracias por esta invitación, esta coordinación que realiza la Universidad de la SUAY.
para la Sociedad Ecuatoriana de Bioética es muy grato el poder participar en este tipo de eventos. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ya, bueno, el tema que yo voy a tratar es un tema que, si bien tiene especial importancia en un momento como este que estamos viviendo, es un tema que es de constante interés y de constante cuidado por toda la sociedad ecuatoriana, que es el de la comunicación. Y el tema de la comunicación durante la pandemia, quisiera enfocarlo desde 3 ángulos. Podría haber muchos más y probablemente cada uno de nosotros tenga un ángulo desde el que quisiera enfocarlo, pero me parece que estos 3 engloban lo que ha ocurrido en el país en estas circunstancias. Primero, con respecto a los medios de comunicación. Segundo, sobre los estados, refiriéndome a todos los estados del mundo, la represión y el acceso a la información. Y el tercer ángulo es el de las fake news. Nosotros somos, hablando de los comunicadores, nosotros somos una plataforma y los medios independientes brindan a los profesionales médicos y a los expertos una plataforma para hablar libremente y compartir información, tanto entre ellos como con el público. Los medios independientes son aquellos que llevan la información más fresca y confiable, verificada, contrastada a todos los ciudadanos. Todos tenemos derecho a ello. Y tanto la Constitución como la Ley Orgánica de la Comunicación respaldan este derecho que tenemos todos los ciudadanos a recibir información a través de los medios. Como les digo, precisa, contrastada, contextualizada y verificada. Pero, ¿qué es lo que hemos vivido en estos meses de pandemia? 130 violaciones a los derechos de los medios en Asia-Pacífico, América, Europa, Medio Oriente y África. Esto incluye cierres de medios de comunicación por censura. Más de 50 reportes de restricciones al acceso a la información, censura y regulación excesiva, así como entrega de información errónea. En este capítulo puede estar el Ecuador. Por lo menos 40 periodistas arrestados o acusados por informes críticos sobre la respuesta que estaban dando los estados al manejo y a la información sobre la pandemia, información relacionada con las muertes, por ejemplo. Y llegamos al extremo de tener desapariciones de periodistas después de publicar coberturas críticas con respecto al tema del COVID. Y desapariciones en donde se puede reportar. Hay países como China en donde se habla tras bastidores de desapariciones, pero no hay confirmaciones. Eso quiere decir que la situación es más grave todavía. Frente a toda esta situación que ya se volvió un problema mundial, Michelle Bachelet dice que los periodistas están desempeñando un papel indispensable de respuesta frente a la pandemia. Nosotros estamos dando desde nuestra labor, desde nuestras posibilidades, un apoyo para que la información se comparta y para que esta información sea información lo más fiel posible a la verdad. Nunca será totalmente verdadera, nunca será la última palabra, pero procuramos los comunicadores y los periodistas que esta información esté lo más próxima a la verdad, más aún en una situación tan peligrosa como la que estamos viviendo. Y el resultado es que tenemos colegas periodistas muertos, muchos aislados con síntomas de COVID. Esta información es del 1 de abril, de ahí para acá las estadísticas deben haber empeorado, no hay referencias, no hay información, pero esta es la situación que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros como periodistas si no cumplir con toda la ética de la que con la que nos hemos formado y esta ética que constituye uno de los principales valores que tenemos como profesionales? En este marco de pandemia y de represión, de ataques a ciertos medios de comunicación, a ciertos comunicadores, también los comunicadores estamos enfrentando otra cara de la moneda que tiene que ver con graves fallas a la ética y se relaciona con la posibilidad de que muchos medios de comunicación se extingan por lo que está ocurriendo en estos momentos. Estamos en una grave crisis económica, dejan de venderse medios de comunicación, toda la industria, todo el comercio se paralizan, por lo tanto los medios de comunicación no tienen pauta y si no tienen pauta no tienen cómo sostenerse. Esa es una de las razones. Otras de las razones
que podrían ser más graves y más preocupantes y que dan una señal de una falta de ética es que ya se venía hablando de que el modelo de negocio debía cambiar, que ya no tenía sentido el mantener redacciones grandes para medios de comunicación, que los medios impresos habrían recibido esto como el golpe final, el golpe de gracia, y que aprovechándose de las circunstancias de pandemia, los dueños de ciertos medios de comunicación se aprovecharon para liquidar a la mayor parte de sus colaboradores, además apelando a esta situación de emergencia, con lo que las liquidaciones son una vergüenza para cualquier trabajador, y eso incluye a los trabajadores de la comunicación que han tenido años de trabajo, experiencia y formación. Podemos ver el caso de Diario La Hora, se habla de 100 despidos, Diario El Universo entre 150 y 200. En los medios del grupo El Comercio también se habla de despidos, no hay cifras precisas. Canal 1 también, por teléfono, por mensajes de WhatsApp, se notificaba a los periodistas de su despido. La empresa de medios públicos, respondiendo a la reorganización que se plantea el Estado ante la grave crisis que enfrenta. Y esta semana nos enteramos del caso de Ondas Azuayas, una de las más tradicionales radios del austro ecuatoriano, con 72 años de labores, lo que también representa una pérdida para toda la sociedad, no solamente para los usuarios de esos medios de comunicación. Si perdemos medios de comunicación independientes, nos estamos perdiendo la posibilidad de tener la otra versión de los acontecimientos. Y si nos perdemos esa otra versión de los acontecimientos, tenemos solamente un lado de la información y eso es muy peligroso. Con respecto a el papel del Estado, de los estados, de la represión y del acceso a la información, permítanme que vuelva a recurrir a la señora Bachelet, pero ella dice que en lugar de amenazar a los periodistas o sofocar las críticas, los estados deberían alentar un debate saludable sobre la pandemia y sus consecuencias. Las personas tienen derecho a participar en la toma de decisiones que afecten sus vidas y un medio independiente es un medio vital para esto. Este comentario de ella se basa mucho en lo que ha ocurrido en Estados Unidos y en el Brasil, en donde los presidentes de ambos países han tomado a la prensa como su enemigo en la guerra con la pandemia y han dicho que es culpa de la prensa que todo se exacerbe, que todo se distorsione, que la información no es como la prensa dice, sino como los presidentes, los gobiernos dicen, cuando es obvio que las cifras de los infectados, de los muertos, no coinciden con la versión oficial. Y claro, esto ha llevado a que los estados apliquen censura a los medios de comunicación. El presidente de los Estados Unidos dijo que si le seguían molestando, no les iba a atender más, cuando los periodistas hicieron eco de su noticia, en donde él decía que debían tomar desinfectantes porque eso podría ser bueno para la salud. Él estaba indignado diciendo que malinterpretan todo lo que dice. Y en el Ecuador, ¿qué es lo que podemos ver? En el Ecuador no podemos hablar de una represión, no ha habido arrestos, no ha habido cierres de medios a propósito de la pandemia, pero sí ha habido una grave duda generada con respecto a la información que ha emitido el gobierno ecuatoriano. Los medios de comunicación independientes actuaron con ética y responsabilidad desde mi punto personal de vista en todo el tiempo, en todas las primeras semanas de la pandemia. El gobierno emitía las cadenas nacionales, el número de cadenas que fuera, todos los medios se conectaban, transmitían las cadenas tal como estaban siendo emitidas por el gobierno y no se cuestionaba la información que emitía el gobierno. Más aún, se insistía muchísimo en los mensajes de quédese en casa, use mascarilla, no tenga reuniones de familia, no vaya, no salga. Y también las advertencias de que el sistema de salud estaba colapsado o que iría a colapsarse, que por lo tanto la gente fuese responsable. Considero que la actitud de los medios independientes fue muy ética en esta línea de actuación, pero todo tiene un límite y llegó el punto en el que ya las contradicciones entre la información oficial y la misma información oficial desde otras fuentes, como por ejemplo el INEC, fuentes en los hospitales o lo que se veía en las mismas calles, ya no podía sostenerse más y entonces
comenzó a evidenciarse que las cifras no coincidían y que había dos posibilidades: o el gobierno estaba escondiendo la información o el gobierno no tenía idea de qué era lo que estaba pasando realmente con las cifras en el país. Yo considero que era lo segundo. Yo creo que realmente llegó un punto en el que nadie en este país tenía idea clara de lo que estaba pasando, de cómo estaban los infectados, cómo estaban los muertos, cómo estaba la situación en los hospitales. Y ya la situación se volvió noticia internacional. El Ecuador se volvió como el patito feo de toda América. Éramos el país donde peor se manejaba todo el problema, los muertos, el tema de los hospitales, de los ataúdes, de las funerarias. Estuvimos en toda la prensa internacional. Ha habido países a los que les ha ido peor, pero en imagen no les ha ido peor que a nosotros. A nosotros nos ha estado yendo peor. Por ejemplo, Marcelo Aguilar, epidemiólogo, dice: la pandemia evidenció la debilidad del sistema de información y vigilancia epidemiológica. No explicaban números tan drásticos de 2.000 casos de una fecha para otra. Estamos viendo aquí una foto en donde hay un cadáver debajo de un cartón en una calle. Esto es noticia de la CNN y esto dio la vuelta al mundo. Habrá muchísima gente fuera de este país que se va a quedar con esta imagen del Ecuador en su memoria. Y es que todo era contradictorio, toda la información. Y claro, en este punto los medios de comunicación exigieron una explicación y vino la explicación del gobierno, en donde en cadena nacional el presidente salió y dijo: transparentar la información. Moreno ordena que se transparente la información sobre el COVID-19 en Ecuador. En este punto ya era obvio, era más que conocido que la situación se había salido totalmente de control, que ninguna cifra coincidía, ni las cifras de muertos, ni las cifras de enfermos, y hasta este punto llegó el respaldo de los medios independientes. De aquí en adelante, tanto los medios nacionales como los internacionales comenzaron a hacer sus propias investigaciones, sus propios análisis con respecto a lo que estaba pasando, porque perdieron la confianza en la información que estaba emitiendo el gobierno ecuatoriano. También podemos ver casos mucho más complicados, como esta información, en donde deberíamos felicitar al comunicador social que logró que se publique esta noticia. Este diario Expreso del Perú publica un gran reportaje diciendo que en Guayaquil se logró vencer al virus, que se lo ha derrotado y que todo es maravilloso en esa ciudad con respecto al manejo de la pandemia. Este es un caso para mostrar que también puede haber el otro segmento de los medios de comunicación independientes, en donde ya comienzan a jugar otros valores que se relacionan más con lo económico, con lo político, y que podrían no respetar la verdad o respetar la verificación. Todos sabemos aquí lo que está pasando en Guayaquil, lo que sigue pasando en Guayaquil, y el tratar de armar una carrera política o sostener una carrera política con este tipo de información es especialmente deshonesto en estas circunstancias. El otro aspecto, la otra arista de la que considero que es importante que se trate, porque es un tema de información y en donde la falta de ética ha sido la nota que ha guiado, es el de las fake news. Fake news es un término que se usa para conceptualizar la divulgación de noticias falsas que provocan un peligroso círculo de desinformación. Y esto genera un círculo vicioso. Se emite una noticia falsa, se replican estas noticias falsas y se generan otras noticias falsas a partir de esta misma. Puede ser una cadena muy peligrosa. Y también tenemos el término posverdad. Posverdad es información o aseveración que apela a las emociones, creencias o deseos del público en lugar de hechos objetivos, que es lo que debería guiar en circunstancias como estas que tienen tanto que ver con la medicina, con la salud, con una pandemia. Los publicistas, los propagandistas, los que trabajan en campañas políticas saben que manejar las emociones puede hacer la gran diferencia entre la pérdida o ganancia. Si no, pregúntenle al presidente de los Estados Unidos. El manejo de estos temas de posverdad y de fake news
a decir de muchos analistas políticos, le pusieron en la presidencia del país más importante del mundo. Estos dos temas resultaron especialmente preocupantes y especialmente graves en la situación de pandemia que vivió el Ecuador, demostrando una absoluta falta de ética desde las personas que se originaban estas mentiras. Y estas mentiras comenzaron el primer día, cuando se diagnosticó a la primera mujer contagiada de COVID el 14 de febrero. De ahí en adelante no han parado y se han relacionado con temas de salud, temas de política, temas de economía, temas sociales. En todas las áreas podemos ver estos temas. Aquí, por ejemplo, se decía que estudiantes ecuatorianos crearon una nueva enfermedad. Aquí se habla de medicamentos. Hubo toda una serie de medicamentos que eran milagrosos y nos iban a curar del COVID. Llegamos a tal punto que el gobierno ecuatoriano hace una alianza con Facebook para hacer un manejo responsable de la información. Se decide que la información que se emita a través de Facebook y WhatsApp deberá ser verificada y que esta empresa, esta gran empresa internacional, contribuiría a verificar esta información. Hasta aquí suena perfecto, pero hubo un momento en el que uno escribía información y ponía COVID-19 y la información desaparecía. Existen incluso teorías conspirativas que dicen que la información estaba siendo censurada y que estaba siendo bloqueada. Eso también podría ser una fake news y podría ser real. Ese es parte del problema de las fake news, que también comienzan a hacer que dudemos de todo, que dudemos de lo que es y de lo que no es. Por eso, el contar con medios independientes en los países, medios de prestigio, como los medios de comunicación que hemos tenido, nos permitiría a nosotros tener una fuente de referencia, una fuente de consulta. Si esos medios desaparecen, entonces quedamos un poco sujetos quedamos a la deriva y sujetos a este tipo de informaciones, como todas estas de acá, que decían que agua tibia con ajo nos iba a curar del COVID, que las ondas emitidas por las torres de tecnología 5G lo provocan el COVID. Toda la información política con respecto a que el presidente de la República estaba enfermo, estaba muerto, que se había ido a Galápagos, que el vicepresidente iba a asumir la presidencia de la República. Todas estas informaciones crearon mucha confusión y no contribuyeron a un mejor manejo de la pandemia en medio del caos informativo que ya estábamos viviendo. El 17 de abril, al cabo de semanas de avalanchas de informaciones falsas, el gobierno hace una investigación y concluye que desde la provincia de Manabí existe una organización que está difundiendo informaciones falsas y que vinculada a esta organización habría toda una serie de políticos. Como muchas otras investigaciones en este país, esto no pasó a mayores, no trascendió y nada ha evitado que la información siga circulando. Andrés Luna, docente de la UTE y experto en temas de comunicación, dice: no tenemos una cultura de alfabetización digital. Tendemos a creer lo primero que nos aparece sin dudar si es cierto o no. Esta sed de información también es un reto para los medios de comunicación, ya que el periodismo es una labor fundamental para desnudar las campañas de desinformación e interés político. Esta es una lucha que debemos enfrentar todos como sociedad y los comunicadores desde nuestros espacios de trabajo. Hay que fortalecer la noción de que la información debe ser verificada. Tenemos que formar a la ciudadanía en la conciencia de que no pueden creer en cualquier cosa que se lea, y mientras más escandalosa, mientras más interesante resulte la información, verificarla más, tener mucho más cuidado. Tenemos un largo camino por delante y si, como dice Marco, tenemos pandemia para 2 años, tenemos mucho trabajo que hacer para el ir volviendo a la comunicación cada vez más bioética, porque estamos en este momento enfrentándonos a temas que tienen que ver con la vida y con la muerte, y esos son los que entran definitivamente en el área de la bioética. Ya, Sigrid. Ok. Agradecemos
la presentación de la licenciada Sigrid, que toca temas que son fundamentales, contemporáneos, y que nos llevan a las reflexiones que ella ha planteado y que nos son comunes a todos. La posverdad, el manejo de la información, el manejo del lenguaje. Ya estos temas siempre han sido previstos y han sido denunciados ya en la clásica y por todos conocidos novela 1984. Orwell plantea el tema de la neolengua como posibilidad de control. Lo último de Sigrid, en el sentido de que tenemos una gran responsabilidad frente a los 2 años más de pandemia, es también un tema no solamente ahora, sino recurrente frente a lo que tenemos que hacer. Me parece que la bioética, la Sociedad Ecuatoriana de Bioética, es un espacio idóneo para que estos aspectos puedan tratarse adecuadamente. En este momento voy a pasar a transmitir las preguntas realizadas. Entonces, el doctor Claudio Bravo plantea la siguiente pregunta para cualquiera de las 3 personas. Es para el doctor Arroyo, perdón. Sería en torno al caso de los comités de bioética, que si bien hay una disposición mediante acuerdo ministerial que permite la conformación y funcionamiento de los mismos, aún continúa siendo una situación ajena a varios hospitales en el Ecuador, provocando conflictos en la prestación de servicios de salud, como está sucediendo en este momento en el Ecuador. ¿Cuáles serían los lineamientos o acciones que la Sociedad Ecuatoriana de Bioética pondría en marcha para fortalecer estos órganos de consulta que permitirían fomentar la conciencia ética en los profesionales operativos y además demás protocolos éticos para la toma de decisiones en situaciones de conflicto donde muchas veces los médicos tienen temor o se sienten desprotegidos? Doctor Arroyo, la pregunta para usted. Sí, gracias, doctor Morales. Efectivamente, el acuerdo ministerial 4889 habla de la conformación y funcionamiento de los comités de ética de investigación en seres humanos y de los comités de ética asistencial para la salud, los SEIJ y los SEAS, que se llaman. Lo que establece el acuerdo es que es obligatorio tenerlo para los hospitales de tercer nivel y que los hospitales de otros niveles, los niveles secundarios y hasta los niveles primarios, es optativo para ellos, si lo quieren hacer, lo hacen, y de lo contrario se adscriben a un comité que estén en el tercer nivel. Es cierto que muchos hospitales en el Ecuador todavía no tienen un comité de ética de investigación, de hecho aprobado apenas ustedes saben, en el Ecuador hay 7 u 8 actualmente, y de los comités de ética asistencial en los hospitales realmente ha habido bastante menos posibilidad de crearlos. Y es un elemento sumamente importante en esta época, al menos en que hay que tomar tantas decisiones tan complejas, o sea, las decisiones que hay que tomar especialmente a nivel de cuidados intensivos, que es de donde surgen la gran mayoría de inquietudes para la mayoría de los comités asistenciales. En estas unidades de cuidados intensivos, digo, se dificulta muchísimo ante la ausencia de familiares, ante la imposibilidad por los pacientes de que ejerzan por sí mismos las autonomías. Entonces, se torna muy complicado las decisiones. Y en verdad, allí nos encuentra con conflictos y con dilemas éticos muy serios. La Sociedad Ecuatoriana de Bioética, así como otras instancias en su momento cuando ejercíamos la presidencia del Comité de Ética de la Universidad Central, estuvimos en contacto con varios hospitales para ayudarles con charlas de capacitación, con charlas de formación y además para desarrollar de alguna manera, que podría ser una alternativa al Comité de Ética Asistencial, lo que se llama el consultor ético clínico. El consultor ético clínico es una persona con experiencia, una persona con formación en bioética, que en algún momento puede sustituir un comité de ética asistencial si no existe,
dándoles luces, dándoles ideas, un poco aclarando los panoramas a los médicos para que puedan tomar las decisiones. En ocasiones también tiene que interactuar con los familiares. Pero la Sociedad de Bioética, como les repito, está absolutamente abierta para que quienes deseen solicitar nuestra asesoría, nuestros cursos de capacitación, pues nosotros lo hacemos, es uno de los servicios que brindamos. Si ustedes visitan nuestra página web, pues allí pueden encontrar este tipo de cosas. Y para nosotros como sociedad, yo creo que sería uno de los papeles más importantes que podemos jugar en general en el país y por supuesto, una vez que el núcleo provincial de la SUAI se reactive, ya lo hemos dicho que estuvo formado desde hace un tiempo. Sería también un sitio absolutamente idóneo para que trabajando conjuntamente podamos apoyar y con esto solventar las inquietudes que en este momento son muchísimas, Juan. Gracias, Fernando, por la respuesta. Digo, en un tema personal y planteo para todos, los comités, ya sea de ética asistencial o los de ética de la investigación en seres humanos, trabajan, son multidisciplinarios, esto no es un tema únicamente de médicos, están todos los profesionales de las diferentes ramas. Me parece que allí es un tema sumamente importante para permitir en un caso la investigación y en el otro una relación adecuada entre el médico-paciente. La ética tiene que tomar un lugar también prioritario porque el riesgo que se corre es que aquellos que están allí se vuelven unas personas que, digamos, concentran su atención en la verificación de que los protocolos se cumplan. Tema indispensable, pero la reflexión ética es bastante más amplia también. Una pregunta, hay dos preguntas más. ¿Cuáles son los principales problemas bioéticos que deben ser objeto de estudio y acción hoy en día en Ecuador? Una pregunta para cualquiera. Yo le pido al doctor Marco García que tenga la fineza y la responda. ¿Cuáles son los principales problemas bioéticos que deben ser objeto de estudio y acción hoy en día en Ecuador? Bueno, los problemas bioéticos en el Ecuador, en cuanto como actualmente Diego Gracia viene a llamarle ya no la relación médico-paciente, sino una relación clínica. ¿Por qué? Porque como es multidisciplinario, no se puede decir que solo el médico tiene que ser el que enfrenta estos problemas, sino que es todo el conjunto. Por eso es que ahora él ya no le llama relación médico-paciente, sino una relación clínica. Y entonces, uno de los problemas principales es, desde mi punto de vista, la falta de comunicación adecuada que existe hacia los pacientes. Y eso desemboca en que existan demandas porque no ha habido la suficiente información y de ahí que se tiene la tendencia a echar la culpa a los profesionales de la salud sobre resultados no esperados dentro de la evolución de un paciente, por ejemplo. Es decir, pero cuando uno actúa informando en forma adecuada, sin maximizar ni minimizar la evolución propia de una enfermedad, y si es que uno hace un consentimiento informado adecuado en un lenguaje que sea accesible a la persona, porque cada persona es un mundo aparte. Y muchas veces se ha comprobado que lo que le dijo el médico al paciente no ha sido comprendido eficientemente. Y entonces esa falta de interpretación es porque no existe una comunicación eficiente. Yo desde hace mucho tiempo he observado que ese es el principal problema de conflictos en las unidades de salud. Pero si es que hay una comunicación entre el médico, entre los profesionales de la salud, los pacientes y sus familiares, que son los que muchas veces causan conflictos, esa información adecuada minimiza los efectos y es muy raro que si es que hay una comunicación eficiente exista una demanda. Ese es el principal problema que yo observo. Gracias. Gracias por la respuesta, doctor. Tenemos una pregunta más y la pregunta del profesor argentino, del doctor Perazo, que la vamos a dar lectura en un momento más. Hay una pregunta acá que dice,
le voy a pedir a la licenciada Rodríguez que responda, una persona que está tan involucrada en el tema. Dice, los investigadores a nivel país sienten a la bioética como un obstáculo para poder desarrollar sus investigaciones. ¿Qué estimaciones se tomaron para aquellos proyectos que por la pandemia debían ejecutarse de forma inmediata para estudios futuros sobre el comportamiento del virus en nuestro territorio? Algunos proyectos de investigación se demoran en aprobación bioética, por lo cual muchos investigadores deciden declinar de sus proyectos. Entonces, ¿quién regula los tiempos de revisión y aprobación bioética? Sigrid, si tiene la bondad. Bueno, Juan, esta pregunta yo creo que tiene que contestarla Fernando, que está más vinculado con los temas de investigación y comités de ética de investigación. Los comités de ética de investigación son fundamentales para respetar los derechos humanos de los investigandos. No se puede, en nombre de las prisas o de las urgencias, violentar principios fundamentales para avanzar en temas de investigación, pero yo le paso la posta de esta pregunta tan específica a Fernando. Sí, ten la bondad, Juan, repite la pregunta porque estaba observando otra pregunta. El tema, Fernando. Gerardo, por favor. Claro, vamos con la pregunta que Sigrid te deriva, Fernando. Es decir, la pregunta es que los procesos de investigación científica sienten que los comités de ética de la investigación en seres humanos no son lo suficientemente expeditos como para apoyar la dinámica adecuada de la investigación. Y también preguntan al último, entonces, ¿quién regula los tiempos de revisión y aprobación bioética? Por favor, Fernando. Sí, efectivamente, ese es uno de los problemas que se ha visto en muchos de los comités de investigación, el tiempo de aprobación de los proyectos. Hemos vivido en la Universidad Central, por ejemplo, muchos de los cuestionamientos de los investigadores era que se demoraban probablemente un mes o a veces más, tratando de hacer evidentemente revisiones metodológicas, jurídicas y éticas muy detalladas y todo lo demás. Pero esto sí, de alguna manera, dificultaba la realización de las investigaciones. Entonces, la idea en cualquier época es que la aprobación sea apropiada, sea bien analizada, pero que no se demore mucho, porque eso para el investigador el tiempo es importantísimo. A veces inclusive porque depende del financiamiento que ellos puedan recibir. Yo había mencionado en mi presentación que una de las cosas fundamentales es que exista un mecanismo expedito para la aprobación de proyectos en esta época de pandemia. Y de lo que yo tengo entendido a nivel del Ministerio de Salud se ha conformado un comité que se llama de revisión expedita, justamente para tratar de que estas cuestiones no se demoren, ¿no? Y pueda hacerse lo más pronto posible, porque de lo contrario es como la justicia. Si la justicia no es oportuna, no es justicia. Entonces, si la investigación tampoco es oportuna, no es tampoco algo que nos va a ayudar muchísimo. Yo no sé, Juan, si tú tienes unas preguntas que Gerardo también está preguntando de Argentina, dirigido para Marco y dirigido para Sigrid. No las tengo. Le voy a dar la palabra que me la enviado directamente a mí. Fernando, si tú me permites, le voy a dar la palabra a Gerardo Perazo en Argentina, saludándole, haciéndole saber lo gustosos que estamos de contar con su presencia. Y con las dos preguntas, o la una, que haga Gerardo, yo me permitiría cerrar la reunión. Voy a habilitar. Vamos, Gerardo, por favor. Lisette, que me está acompañando en la parte técnica. Ahí tienes la palabra. Ya me habilitó. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias por la invitación a la Sociedad Ecuatoriana de Bioética, de hacer este webinar, claramente interesantísimo, las tres presentaciones. Va una pregunta para Marco primero. En su presentación, Marco, tocaste el tema de los adultos mayores, un tema complicado, ya hemos visto en toda nuestra Latinoamérica las situaciones que pasaron con los consejos que daban, entre comillas, éticamente para la atención de los adultos mayores y enfermedades preexistentes. La pregunta es,
¿te parece que en esta época de pandemia en tu país y en Latinoamérica todavía estos derechos fueron más socavados? Tal vez, Gerardo, esa pregunta queda formulada, Marco, si me permites, Marco, esa pregunta queda formulada, ¿Sí? y si formulas la siguiente para Fernando, Bueno, por favor, y bueno, así. perfecto. Está bien. Para Fernando la pregunta era, tal vez entendiendo que el trabajo genuino se perdió, el avance de la pandemia es imparable de alguna forma, y la pregunta es, ¿quién cubre los costos de atención? Porque las personas se van quedando sin una cobertura y los estados no siempre alcanzan a cubrir lo que está previsto, ¿no? Tal vez, a ver, yo tengo algún conocimiento del sistema de salud complejo de Ecuador, como el nuestro, como muchos países latinoamericanos. El tema es cómo el Estado cubre o no la atención. Es un tema difícil, ¿no? Para poder distribuir el tema económico, sobre todo los que se han quedado sin trabajo. Y en otros países que tienen mucho trabajo no genuino, pero encima se han perdido trabajo genuino. Está bien, Gerardo. Gracias por las dos preguntas. Marco, en primer lugar, por favor, y después Fernando. Gracias. Un saludo para Gerardo. Eh, bueno, evidentemente que los adultos mayores en nuestro medio, y creo que en general en el mundo, han visto socavados sus derechos. Y debemos tomar en cuenta que los adultos mayores tienen enfermedades preexistentes, tienen hipertensión, tienen diabetes, tienen problemas renales, y todo eso ha hecho que quienes atienden de alguna manera han discriminado atendiendo al que tiene mayor posibilidad de sobrevivir. Entonces, sí, ha habido una discriminación que no es aceptable, definitivamente no es aceptable porque la dignidad de la persona no se pierde por la edad, no se pierde por las enfermedades preexistentes. Es decir, debería haber un equilibrio, debería haber equidad y justicia en la atención de los pacientes. Pero lamentablemente la situación está grave y como yo les decía en mi presentación, al momento en los hospitales de Quito, y concretamente de los que yo más conozco, el Eugenio Espejo, porque ahí tengo varios amigos, e igual en el militar, como yo fui militar, están saturados. Es decir, ahorita no hay ni para los con mejores posibilidades y peor para los con menores posibilidades. Pero es evidente que la bioética debe proteger los derechos de los que tienen doble vulnerabilidad inclusive. Pero la situación no tiene una solución fácil, ¿no? Ese es el problema. Gracias. Gracias, Marco. Fernando, tu respuesta, por favor. Gracias. Sí, gracias Gerardo por tu pregunta y además por tu presencia listos. a la Sí. distancia acá en este webinar. Efectivamente, como ha sucedido en la mayoría de los países, el sistema sanitario público es el primero que se enfrentó al tema de la pandemia. De acá, el Ministerio de Salud determinó ciertos hospitales específicos a los cuales tenían que ser llevados los pacientes que tengan sospecha de COVID-19 y luego de ser evaluados, de hacer un triaje, pues ingresaban a hospitalización o eventualmente a cuidados intensivos. En el Ecuador, el Ministerio de Salud Pública da un servicio universal, da un servicio gratuito teóricamente y un servicio accesible. Sin embargo, lógicamente llega un momento en que esta sanidad pública no puede cubrir toda la demanda como es lo que ya está sucediendo. Personas que de alguna manera tienen una cobertura de un seguro médico privado, lo que en Argentina llaman una prepaga, en fin, una mutua, ¿no? Entonces, también han hecho uso de esos sistemas y algunos de los sistemas de estos de medicina prepagada han hecho acá un poco la propaganda de que ellos están cubriendo las enfermedades de COVID, inclusive para tratar de recibir más clientes, que gente se afilie más a ellos. Pero evidentemente tiene un tope. ¿Quiénes otras personas que tal vez por sus propios recursos económicos pueden ir directamente a un sitio privado, se han visto también limitados de alguna manera, porque no todos los sitios privados quieren recibir pacientes de COVID, ¿no?
porque esto también es una complicación para ellos. Entonces, los costos de la atención finalmente los ha asumido el Estado mientras ha tenido de alguna manera los recursos. Pero el resto son personas que sus familiares tienen que llevarles hasta insumos, tienen que llevarles hasta agua. Ayer en la televisión se decía que estaban pidiendo agua para beber en uno de los hospitales porque ya no había. De manera que esto de repartir los costos de la atención es una situación bastante complicada y todos nosotros sabemos que no hay país en el mundo, por rico que sea, que pueda satisfacer los problemas de salud de todos sus ciudadanos todo el tiempo, y menos en la situación con la que estamos viviendo. Eso es, Juan. Gracias, Fernando, muy amable. Hay un mensaje para Sigrid. Escribe Sandra Fábregas. Dice, compartimos con ella sus preocupaciones y la invitamos a que nos escriba. Hay una dirección acá, yo la comparto con usted, Sigrid. Y dice, de la Red Panamericana de Bioética y Comunicación. Agrupamos tanto a comunicadores de la salud como a profesionales de la salud. Esta surgió a principios de con sede en Puerto Rico. Atentamente, Sandra Fábregas. Muchas gracias, Sandra. Entonces, de esta manera vamos a concluir este interesantísimo foro, agradeciéndole a la Sociedad Ecuatoriana de Bioética por estar con nosotros en el programa de ética de la Universidad de la SUAY. Como lo ha manifestado el doctor Fernando Arroyo, vamos a reactivar el núcleo de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética en Cuenca. Quien les habla está listo para coordinar las acciones y para recibir las ideas de las personas que quieran estar. También es iniciativa de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética, presidida por el doctor Arroyo, que otros núcleos de otras provincias también se reactiven. Yo le había manifestado que en Cuenca hay gente que están y que vienen de las provincias hermanas y limítrofes y cercanas a la nuestra, que podrían obviamente también estar en una iniciativa de abrir núcleos en cada una de esas provincias. Agradecerles nuevamente Fernando Arroyo, Marco García, Sigrid Rodríguez por esta excelente presentación y a todos quienes han tenido la gentileza de estar con nosotros en esta nueva edición de Diálogos. La semana próxima estaremos también con otro tema de bioética, además de otros, y va a ser la doctora Anabela, quien nos va a hablar sobre la muerte digna, en un tema importantísimo de la bioética. Agradecemos a todos y de esta manera damos por concluido este evento. Muchas gracias.